Los antecedentes, empezamos a ver Aristóteles. Hoy me gustaría terminar con Aristóteles y empezar con Kant, y después vamos a ver muy brevemente algo de Hegel y un poquito más a Gadamer, porque a donde queremos llegar es al círculo hermenéutico, ¿verdad? Estos antecedentes y estos elementos introductorios están puestos ahí con la intención luego de ayudarnos a entender el círculo hermenéutico. Y el círculo hermenéutico como alternativa a la epistemología moderna, que es la perspectiva dominante en términos de metodología y en términos de teoría de la verdad en general, y también específicamente en el ámbito jurídico. Y la alternativa es explorar vía el círculo hermenéutico, teniendo claros estos antecedentes, un concepto de verdad. Voy a machacar esa idea de la verdad entendida como aletheia, no como representación, ¿verdad?, sino como aletheia, en el ámbito que no es las ciencias naturales, sino en ese otro ámbito que son las humanidades, que son las artes, que son, entre comillas ahora, las ciencias sociales, ¿verdad? Bueno, ya puestos ahí, entonces vamos a volver a este texto de Aristóteles, a conectar con lo que estamos viendo. Voy a repetir brevemente lo que ya dije al principio para cerrar con los modos que nos faltan y pasar con el siguiente, que es Kant. ¿De acuerdo? Ok. Lo primero que voy a decir a partir de este texto es lo que ya se dijo en los protocolos, que el alma verdadea de varias maneras, y que el alma verdadea de varias maneras en sus disposiciones. Lo que quiero subrayar es que la disposición, eso que Aristóteles llama disposición, no es una actitud empírica. No es que tenga disposición de verdadear, que esté dispuesta a verdadear, sino que disposición se entiende en sentido ontológico. O sea, una disposición es un modo de ser del alma. Esto es hasta un poco absurdo decirlo, o sea, un modo de ser del alma según el cual ese modo de ser es él mismo, el alma misma. No hay alma y luego disposiciones a la verdad, sino que disposiciones a la verdad y alma son exactamente lo mismo. Lo otro que quiero subrayar es que cuando decimos alma, cuando aquí decimos psique, no nos referimos en primer lugar al individuo, ni tampoco en primer lugar, digamos, a la colectividad, al grupo, sino hablamos simplemente de el alma, o dicho de otra manera, ese modo de la animación que tenemos estos animales que somos nosotros, que como diría Aristóteles, tienen logos, respecto de otros animales que no tienen logos. ¿Ok? Ahí subrayo muchísimo esto, o sea, alma no es sinónimo de alma individual, pero tampoco de alma colectiva, es simplemente alma. ¿Ok? Ahora, esto tampoco significa entonces que el alma sea una especie como de cosa que uno puede tener en alguna parte. Y ahí vuelvo, perdonen las insistencias. El alma nombra simplemente el modo de la animación que tenemos nosotros. Y en ese modo de la animación que tenemos nosotros, ahí se dan, acontecen unas disposiciones a la verdad que son el alma misma. ¿De acuerdo? Ok, ese es, digamos, esas dos cosas que quiero subrayar. Luego, lo otro que también ya se dijo es el concepto de verdad.
que verdad en griego funciona como verbo y funciona también como sustantivo. En español no. En español no existe el verbo verdadear. De hecho, pues esta es una licencia, digamos así, gente muy cuidadosa del lenguaje diría que ese es un barbarismo, eso no existe en el buen castellano. Sí, nada más que la filosofía siempre tiene el problema y, digamos, pienso que el pensamiento en general siempre tiene el problema que para aquello que quiere decir muchas veces tiene que volver a inventar palabras. Y si en español no existe verdadear, pues la inventamos. O sea, para tratar de entender lo que se quiere decir. Ahora, la clase pasada también lo dije, ya apareció en los protocolos, pero quiero insistir en que aletheia o aletheue está compuesto de estas dos partículas, la alfa privativa y el verbo, o en este caso el sustantivo, que es cubierto. Entonces, el verdadear del alma consiste en el descubrir, digamos, lo cubierto. Nada más que ahí en lo que quiero insistir es en lo siguiente: el descubrir, digamos, el verdadear en tanto que descubrimiento, ¿no? En tanto que descubrir no es en el sentido de levanto esto para descubrir qué es lo que hay abajo, sino en el sentido de que en el mismo movimiento que se está haciendo de descubrir algo, se está constituyendo el ser de ese algo. Ustedes en su tesis de investigación, en su trabajo de investigación, van a descubrir algo, ¿ok? Pero fíjense lo interesante de la investigación, y es que en el camino del descubrimiento está constituyéndose precisamente lo descubierto. No se descubre algo que estaba allá abajo, que estaba allá afuera, sino la verdad en este sentido es el verdadear del alma en este sentido es la constitución de lo que se verdadea en el mismo movimiento de estar verdadeando, ¿verdad? Me estaba acordando cuando la vez pasada que iba para allá y dije, porque prendí el radio y dije, empecé a cantar y dije, se hace camino al andar, y dije, eso es verdadero. O sea, no hay un camino hecho, sino al estar caminando se hace el camino. Pues ese es el tema, digamos, de la metodología en este ámbito, ¿verdad? Pero lo interesante es que vamos a terminar descubriendo que inclusive es así en las ciencias naturales. Inclusive es así en las ciencias naturales. Es que en la secundaria nos enseñaron que el método era una cosa que ya estaba ahí, que había unos pasos, que uno los seguía y que uno iba a llegar. Por eso uno nunca entendía nada. Y por eso también, como el profesor muchas veces, no estoy diciendo, no había hecho el ejercicio, pues él también pensaba que era así. Pues no es así. No es así. Se hace camino al andar, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, lo que quiero subrayar aquí es que la verdad en tanto que aletheia es el estar descubriendo del alma, y que en el mismo movimiento del estar descubriendo está constituyéndose el ser de lo descubierto. No hay un ser ya que es descubierto, sino en el mismo movimiento del estar aletheue,
descubriendo, está constituyéndose el ser de lo descubierto, ¿verdad? Ese es el punto. Ok, dicho eso, entonces Aristóteles lo que dice es que el alma verdadea de varias maneras. Yo aquí digo que Aristóteles dice aquí que son 5, podrían ser más o menos, ¿verdad? Digamos, Aristóteles no es así de dogmático, son 5 y no hay más. No, son 5, pueden ser más, ¿verdad? Yo creo que son muchísimas más. Bueno, ya decíamos, ya se dijo en los protocolos también, que uno de los modos del verdadear del alma es la tecne, o sea, ese modo de la acción humana que es la tecne. Aquí también se dijo en el protocolo, a la filosofía no le interesa tanto el objeto técnico cuanto el modo del verdadear técnico del alma, ¿verdad? O sea, digamos, donde la filosofía pone la mirada es que en esas cosas que son producto de la acción humana en términos técnicos, el alma está anunciándose ella misma en su propio ser. Por eso yo ponía los ejemplos de que muchísimo antes de que caigamos en juicios fáciles de moralizaciones sobre las redes sociales y Instagram y la abundancia de imágenes y de fotos, muchísimo antes de que caigamos en la costumbre facilona de hacer juicios de valor sobre eso, lo que habría que preguntarse es ¿qué podemos descubrir del alma ahora que está verdadeando vía la tecnología de esa manera? Y no si está mal o si está bien. Claro, habrá un momento en el que se puede hacer pues ética y ni ética, o sea, hay desautorizaciones y juicios ligeros sobre eso. Pero eso es mucho después. Lo que importa, lo que a la filosofía le importa es ese modo del verdadear del alma que se anuncia en el modo como hoy es la tecnología. Es el modo del verdadear del alma. Digamos, más que estar preocupados por la tecnología, tendríamos que estar preocupados por qué el alma humana hoy está verdadeando así, antes de hacer juicios de valor. Bueno, el otro modo es el de la episteme, ¿verdad? Hay otro modo del verdadear que es la episteme. Si ustedes vieron ahí en el libro sexto, en los capítulos que vienen, precisamente Aristóteles va a explicar en qué consiste cada uno de estos diferentes modos. Y la episteme se refiere, para Aristóteles, se refiere al conocimiento de lo que en la naturaleza es absoluto. ¿Ok? La episteme se refiere a lo que en la fisis, en la naturaleza es absoluto. Por lo tanto, episteme y conocimiento de la fisis van de la mano. ¿Ok? La episteme trata sobre lo que es así y no puede ser de otra manera en la naturaleza. ¿De acuerdo? De manera que cuando el alma verdadea en el modo de la episteme, está verdadeando en dirección de la fisis, de la naturaleza. Está preguntándose cómo y por qué la naturaleza es así y no es de otro modo. ¿De acuerdo? Miren, esto es muy importante porque los latinos tradujeron la palabra episteme por la palabra doctrina. Doctrina. Para la escolástica, que tiene preocupaciones teológicas y filosóficas también, la doctrina precisamente trata sobre lo que es absoluto. Nada más que con el giro judeocristiano, la doctrina trata sobre lo que es absoluto ya en el horizonte cristiano, por lo tanto respecto de Dios, no tanto sobre la naturaleza.
Y luego, pues como la época moderna no quiere saber nada de doctrina, entonces a esa doctrina le va a llamar ciencia. ¿Ok? Y va a hacer de la ciencia un modo de la conciencia. O sea, va a ser de la ciencia un modo de la conciencia. ¿Ok? Bueno, a eso nos llevó, luego lo vamos a conectar con Kant, pero lo vuelvo aquí. La episteme es otro de los modos del verdadear del alma, que tiene que ver con lo absoluto en la naturaleza. ¿De acuerdo? Vamos con el otro. La prudencia o la frónesis es otro de los modos del verdadear del alma, la frónesis. Y la frónesis está intrínsecamente relacionada con la praxis. Si la episteme está intrínsecamente relacionada con la teoría sobre la physis, con la teoría sobre la naturaleza, la frónesis, que es otro de los modos del verdadear del alma, está intrínsecamente relacionada con la praxis. ¿Por qué? Porque la frónesis o la prudencia, también lo comentamos la clase pasada, la frónesis o la prudencia consiste en estar aspirando a encontrar el término medio en aquellas acciones que son tenidas como virtuosas. Voy a repetir. La frónesis consiste en, y lo digo con toda claridad así, la frónesis consiste en el esfuerzo de estar aspirando a alcanzar el término medio en aquellas acciones que se consideran virtuosas, no en alcanzarlo. O sea, el hombre prudente no es el que ha alcanzado la perfección. Es que eso, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede tener la certeza en la práctica de ser virtuoso? Y el que lo diga es un hipócrita y un mentiroso. Ya pecó de orgulloso. Ya se pasó de la raya. ¿Ven? Ok, bueno, pues la frónesis es otro modo del verdadear. Ahí hay verdad también. Ahí el alma está mostrándose de otra manera. Está mostrando lo que es de otro modo. Ok. Otro modo del verdadear. Sí, dime, Doctor, dime. pero por ejemplo en la frónesis, o sea, que es la prudencia, la búsqueda del justo medio, o sea, el ser virtuoso o la virtud intelectual es lograr el telos, o sea, un fin, o es la búsqueda de. La búsqueda. Hay que subrayar el tema de la búsqueda, ¿verdad? Sí. Estamos, dice Aristóteles, tiene por ahí en la Ética Nicómaco un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Dice que el hombre prudente o la virtud es como el arquero que está tirándole al blanco. Lo importante es estar tirándole al blanco, no atinarle, porque el hecho de que uno le atine una vez no garantiza que le va a atinar en la siguiente, sino la virtud está en estar intentándolo, ¿verdad? Estar intentándolo, estar haciéndolo. Por eso es mucho más cómodo querer definir la virtud desde la perspectiva de la episteme, porque aquí uno tiene una definición. En la episteme uno puede hacer una definición. Acá, ¿cómo hace uno definiciones? Digo, se puede hacer una definición, pero eso no es virtud. Lo que quiero subrayar es que, otra vez, el verdadear del alma es muy plural. No es solo y en primer lugar asunto de episteme. En un hombre o en una mujer prudentes, maduros, que están buscando ser prudentes, que están buscando ser maduros,
Ahí hay un modo del verdadear del alma. Le voy a poner un ejemplo. Ahora con esto del rollo del coloquio, y me toca a mí coordinarlo. Me escribe un colega, amigo, con el que nos habíamos peleado 5 días antes, ¿verdad? Porque yo le dije clarito en su cara lo que a mí me parecía y me la soltó igual, ¿verdad? Bueno, se acabó todo, ok, eres mi amigo y te quiero, pero esas no te las vas a quitar de encima. Y me dice, pues tú tampoco, pues no, ¿verdad? Y uno de los pleitos fue que yo le avisé al muy cabrón desde el principio que participara en el coloquio y me dijo que no. Y yo dije, pero es que a mí me va a encabronar más que faltando 3 días me digas, oye, pues ¿cómo ves? No habría manera, es que fíjate que yo pensaba que... Y dicho y hecho. Dicho y hecho, ¿no? Ya que vio todo el programa, todo completito y armado, me escribe y me dice, oye Poncho, fíjate, pues ¿te acuerdas que te había platicado? Aquello ya se me resolvió y pues yo quería ver si, como a mí ya se me había pasado el coraje, le dije, sí, ¿dónde quieres? No, pues es que quiero aquí. Le dije, no manches, o sea, tarde. Y encima quieres un lugar de estrella ahí. Le dije, no, estás bien pendejo. O sea, no. Le dije, mira, ahí está el programa, chécate este punto y este punto. Y dime cuál quieres. Y te pongo donde tú me digas de esos. De los otros no. Bueno, a lo que voy es, en esas cosas, es que lo comentaba porque yo asocio mucho el tema de la prudencia con el tema de la madurez humana. Y a él mismo le decía, le digo, mira, es que si la madurez humana no nos alcanza a nosotros para resolver estos problemas y andamos ahí como niñitos caprichosos los académicos y los intelectuales peleándonos por pendejadas y no nos hablamos y yo creo que soy más y pienso, no puede ser eso, no puede ser. Entonces yo insisto en que la prudencia tiene que ver con la madurez humana y que si la madurez humana y la prudencia no nos alcanza para resolver esto y no hacer un drama en un vaso de agua, entonces no podemos decir que está verdadeando el alma ahí, o querer resolver cosas de la prudencia con cosas de la episteme o con cosas de la tecne. No, hay que saber resolver cada cosa con cada cosa, ¿verdad? Ok. Y quiero insistir, en este modo del verdadear prudente, en este modo del descubrimiento de lo prudente, está aconteciendo y está sucediendo lo prudente al mismo tiempo. No es que haya una cosa que ya es prudente y entonces uno la hace. No, hay que determinar que es prudente cada vez. Y lo que es más interesante, que con el tema de la prudencia, uno no tiene tiempo para pensarlo. En muchas cosas, uno tiene que decidirlo ya. Uno tiene que hacerlo ya. No, hay cosas en las que sí, en las que uno puede esperar y tal. Pero con el tema de la prudencia, o sea, un directivo, un político, una mamá, un papá, un profesor, tienen que decidir ya. No pueden decir, no, pues déjame pensarlo, ve y dile a tu mamá. O sea, digo, a ver, ve y dile a tu papá. Bueno, chingado, o sea, bueno, que no hay prudencia en ninguno de los dos. No, ve y dile al director, pues resuélvelo tú. ¿Me explico? O sea, el asunto con la prudencia es que en el mismo estar ejercitando la prudencia está aconteciendo el ser de lo prudente. Y ahí hay verdad, hay un modo del verdadear del alma. Ese es el punto. ¿Verdad? Ok, bueno. El de la sabiduría o sofía. A veces se lo pone como filosofía, sofía. Aristóteles piensa, aquí hay un problema, pero a ver, vamos a decirlo así. Aristóteles piensa que
que en esta cadena de la causa, el efecto, y luego este efecto es causa a su vez de otro efecto, y así nos vamos, ¿verdad? En esta cadena, dice Aristóteles, la inteligencia tiene que tener la capacidad de saber detenerse. En algún punto hay que saber detenerse. No podemos ir al infinito, porque ir al infinito al final del día no nos dice nada, no nos da nada. De esta cadena se ocupa precisamente la episteme, de determinar cuál es la relación causal efectual en términos absolutos, pero dentro de los límites de esta cadena. ¿Ok? Pero la realidad no se reduce nada más a esa cadena lineal de causa-efecto, donde un efecto se convierte en causa, etcétera, etcétera. Sino que hay que aprender a pensar esto no en términos de linealidad, sino en términos de una totalidad como totalidad, no como suma de partes. ¿Ok? Pensar la totalidad como totalidad, no como suma de partes. Y entonces Aristóteles utiliza ahí, o dice, que la sofía se encarga de estudiar no las causas próximas de las cosas, sino las causas últimas de las cosas. El problema con el concepto de causa última es que uno sigue pensando que es algo que está detrás de un efecto, que aquí está el efecto y que aquí está la causa, y que la causa última sería como el referente último de... No en ese sentido, sino en el sentido de a lo que hay hoy aquí, ¿qué es lo que lo está soportando en última instancia? A ver, el judeocristianismo, y no lo hago por estar fregando al judeocristianismo, pero nos ayuda para entender. El judeocristianismo sostiene que la causa última, lo que sostiene todo lo que hay, es Dios. ¿Ok? Porque Él es el que ha creado. Muy bien, pero en filosofía no nos podemos permitir tan fácil y tan rápidamente, para responder cuál es la causa última de todo, sacar la mano de aquí de la naturaleza y meter a Dios para decir, pues Dios. No podemos. Ok, pero tampoco podemos resignarnos a que todo se puede explicar con la causalidad inmediata del efecto y la causa, sino que la propia razón, por ella misma, se plantea la pregunta de ¿y qué es lo que soporta en última instancia todo esto? Y otra vez, a eso es a lo que se le va a llamar causalidad última. No porque esté al principio o porque esté al final, sino porque es lo que soporta la totalidad de lo que hay como totalidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entre la sofía y la episteme hay una relación intrínseca, porque la episteme se ocupa de esta cadena en términos lineales, mientras que la sofía se ocupa de eso, pero pensado como totalidad en cuanto totalidad. Y ahí entra perfectamente también todo lo que tiene que ver con la praxis. Miren, el filósofo que ha hecho el esfuerzo más potente de pensar la totalidad como totalidad es precisamente Hegel, en la fenomenología del espíritu. ¿Ok? O sea, su obra bien podría ser tenida aquí como sofía. La sofía no es saber de muchas cosas, sino es la investigación de las mismas cosas que trata el arte, la episteme y la prudencia, pero visto desde la perspectiva de totalidad como totalidad. Fíjense una cosa bien interesante antes de darte la palabra.
Fíjense una cosa bien interesante, porque todos hemos tenido ya la experiencia desde la tesis de licenciatura, desde la tesis de maestría, y se han hecho varias pues más, y ahora esta experiencia va a ser también así. Cuando uno está haciendo su investigación de maestría o su investigación de doctorado, lo curioso y lo interesante es que desde ahí está uno entendiéndole a la totalidad en tanto que totalidad. No solo le está entendiendo uno a esa parcelita que está uno ahí metido, sino que dice, hay un filósofo del siglo XX que se llama Bernard Lonergan, que dice que no hay mayor gozo estético que esa experiencia de cuando uno está metido con su tema muy particular, si es desde aquí o si es desde aquí, metido con su tema muy particular, y uno siente que desde ahí le ha entendido a un montón de cosas. Bueno, pues eso es justamente la sabiduría. Lo interesante es que en filosofía hay un área que pretende deliberadamente hacer eso, y que no le suceda a uno por accidente cuando uno está estudiando la región de su tesis, ¿verdad? Doctor, ya, como que, bueno, no sé si estoy bien en la interpretación. Tenía entendido que los presocráticos, Demócrito, Anaxágoras, todos esos, habían divagado entre el materialismo y el idealismo, ¿no? La explicación materialista del ser y del mundo contra los que proclamaban la explicación teísta del ser y del mundo, y Sócrates, entiendo que viene a corroborar en favor de los idealistas. Platón la perfecciona con los famosos mitos de la caverna, postula la inmortalidad del alma, inclusive. En el caso de Platón, dice usted que él bueno, quiero entender que es la postura de Aristóteles o pregunto, es como la de Kant, es decir, no es que niegue la existencia de Dios, sino que niega la posibilidad de conocer esa realidad numérica, porque él postuló varias vías para demostrar la existencia de logos, él así lo llamaba, o así lo entendí, entre ellas la del primer motor. Entonces, no sé si entendí mal, pero es así, no es que niegue la existencia de ese ser, sino que se queda en la interpretación, como diría Kant, que construimos con nuestro intelecto. ¿Algo así? A ver, muchas gracias por, miren, déjenme poner aquí una observación que a partir de este comentario nos ayuda también para entender este asunto y entender en el fondo lo que no, digamos, otros elementos para entender esto. A ver, Aristóteles es el primero, retomando tu inquietud, Aristóteles es el primero que para poder elaborar su propia teoría, en esto que estamos diciendo, es el primero que para poder elaborar sus teorías, primero hace un recuento de todo lo que se ha dicho antes que él. Siempre, en todo lo que Aristóteles investiga, lo primero que hace es hacer un recuento de todo lo que se ha dicho antes que él. Así que si andaban buscando a alguien de echarle la culpa y esa jalada del estado de la cuestión, ¿qué? Pues es Aristóteles. Aristóteles es el primero, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque los filósofos anteriores a Aristóteles están buscando el principio de lo que es, vamos a decirlo así. Están buscando el arjé de lo que es, el principio de lo que es. Y entonces, a ver, pero principio, otra vez, no del punto que está al inicio. Principio entendido, no en el punto que está al inicio, porque acuérdense que para los griegos no hay inicio. Eso de que hay inicio es cristiano, no es griego. Para los griegos todo da vueltas.
Lo que es está constantemente dando vueltas. Por eso su pregunta es, ¿cuál es el principio? No el inicio en términos geográficos o físicos, sino el principio de que estas cosas sean así. Y entonces, esto lo conocemos todos. Unos dicen que el principio es el agua, otros dicen que no, que el principio es el fuego, otros dicen que no, que el principio es el aire, otros dicen que no, que el principio es el número, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Aristóteles es el primero que va a decir que lo que es tiene varios principios, no uno solo, sino varios. Lo que es tiene varios principios. Y otra cosa, que lo que es principio del ser no puede ser una mera cosa, porque si es una mera cosa, entonces ya no es principio, es una más de las cosas que hay. ¿Ok? Y entonces Aristóteles va a postular que hay 4 principios fundamentales: un principio material, un principio formal, un principio eficiente y un principio final. Hay 4 principios de todas las cosas, pero esos 4 principios funcionan al mismo tiempo, no unos primero que otros. Muy bien, y entonces Aristóteles va a ser muy cuidadoso, igual que Sócrates, igual que Platón, con no meterse con las creencias populares de los dioses. No meterse con eso, porque eso a Sócrates le salió caro, ¿verdad? Lo que sí va a decir Aristóteles es que si uno lo piensa un poco, los dioses no pueden ser tan antropomórficos como todo mundo cree. Que en todo caso, los que pueden ser divinos son los principios. Divino en el sentido de absoluto, ¿verdad? En la metafísica de Aristóteles, en el libro 10, para poder explicar que lo que es está constantemente en movimiento, Aristóteles va a postular que hay un motor, un principio del movimiento que le caracteriza por él mismo ser inmóvil. Y eso podría ser llamado Dios. Él no dice que es Dios, podría ser llamado Dios, ¿verdad? Bueno, esto, digamos, nos saca un poco más del asunto, pero es que tiene que ver ya con esto, miren, con el otro modo del verdadear del alma, que es el nous. ¿Ok? Esto que acabamos de decir, por un lado tiene que ver con la sofía, porque la sofía se ocupa de las causas o de los principios últimos de las cosas. ¿Ok? Pero por otro lado tiene que ver también con el nous. ¿Por qué? ¿Qué es el nous? Esta palabra yo creo que es de las más difíciles y de las más mal traducidas a la hora de ponerla en español. Voy a decir por qué. Porque muchas veces se la traduce por intuición o por inteligencia. ¿Qué otra he visto por ahí? Bueno, ¿qué es el nous? Ya lo comenté también, pero es también muy importante tenerlo presente, porque el nous es ese modo del verdadear del alma en el cual, sin darse cuenta, esto hay que ponerle muchas comillas, sin darse cuenta, está ya teniendo contacto y está ya instalado en lo que es absolutamente absoluto. ¿Ok? El nous, voy a repetir y a insistir, y voy a volver con el ejemplo que es más evidente, que ya hemos comentado. El nous es
ese modo del verdadear del alma, según el cual el alma, uno, ya está instalado desde el principio, vamos a ver, en eso de lo que después es consciente. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el principio de contradicción. El principio de contradicción, otra vez, es imposible afirmar y negar un mismo predicado a un mismo sujeto al mismo tiempo. Ese es un primer principio. Ese primer principio no se lo puede demostrar epistemológicamente. ¿Por qué? Porque en el momento que se lo intenta demostrar, se lo está suponiendo. ¿Ok? Es imposible afirmar y negar un mismo predicado. Eso no se puede demostrar, porque en el momento que se lo quiera demostrar, se lo está suponiendo. ¿Ok? Eso no se lo conoce ni por frónesis, ni por sofía, ni por episteme, sino se lo conoce por ese otro modo del verdadear que es el nous. ¿Ok? Ahora, miren, a mí me gusta, yo juego con el significado de nous como intuición y de nous como intelección por lo siguiente. Perdonen el ejemplo tan empírico y tan grosero que voy a poner. Bueno, no es grosero, pero mira. Cuando uno conoce a alguien o cuando uno conoce algo, por esta carga epistemológica moderna, uno piensa que lo va conociendo poco a poco. Eso no es cierto. Cuando uno conoce algo o cuando uno conoce a alguien, uno lo conoce como totalidad en cuanto totalidad. Claro, o sea, desde que yo te veo a ti, digamos, yo ya sé cómo eres. Ya luego me voy dando cuenta que sí. El ejemplo pues que me da mucha gracia es cuando ahí se pelea uno con la ex o con el ex o lo que sea y terminan diciendo, yo sabía desde el principio que tú eras así. Pues sí. ¿Sí? O sea, es que yo me di cuenta desde el principio, yo lo vi desde el principio, se te notaba desde la primera vez que te vi, ahora que hago memoria, me doy cuenta. Sí. Es que ese es el asunto de Dios. Ese es el asunto. O sea, todos nos damos cuenta de que por ahí no es, menos quien debe darse cuenta. Miren, la otra experiencia es la siguiente. No sé, la primera vez que uno se para en esa puerta del posgrado, puedo poner el ejemplo que sea, pero la primera vez que uno se para en la puerta del posgrado, la primera vez, es como si el posgrado se le viniera a uno encima, como si uno lo conoce, se respira el espíritu del posgrado, del propio edificio y de la gente que hay aquí. Ya luego uno se va metiendo a los rincones y va conociendo lugares, etcétera, etcétera, pero uno ya ha recibido la primera impresión de totalidad como totalidad de eso. ¿Ven? Bueno, pues ahí también hay un modo del verdadear del alma. Eso también es un modo del verdadear del alma. Luego, esto se les atribuye mucho más, pues eso, a la intuición o al asunto del arte. Yo creo que no, o sea, que nos hemos empeñado en que el conocimiento es sobre todo y en primer lugar episteme, que no, o sea, que esto ahoga nuestras intuiciones. Ahoga eso que nos están diciendo las cosas, que nos está diciendo la realidad desde el principio. ¿Cómo friegan los psicólogos con justa razón de que no racionalices todo?
Una. Y la otra, ya bájale, no sobrepienses todo. Hay gente que piensa que es bien inteligente porque todo lo sobrepiensa, todo lo racionaliza, a todo le quiere encontrar por qué. A ver, hay cosas que no tienen por qué. ¿Por qué? Pues porque es así, punto. Ya. Ah, no, a mí explícame. Y la gente piensa que es inteligente por eso. Yo digo, no, no es inteligente, es bien moderna. O sea, cree que la verdad es de un solo modo. Ok, si recapitulamos entonces, este es el punto que a mí me interesa, digamos, más allá de lo discutible que es todas estas cosas. Ah, no es cierto, no recapitulamos, voy con esto. Pero lo que quiero subrayar aquí es eso. Lo que yo quiero recuperar frente a esta perspectiva muy moderna es que el alma verdadea de varias maneras y que el problema moderno es que nos hizo creer que verdad solo había aquí. Aunque eso realmente no es solo invento moderno, sino viene desde acá. Viene desde la Edad Media, que traduce episteme por doctrina y que piensa que solo en la doctrina es donde hay verdad. Y en la doctrina revelada. La época moderna lo único que va a hacer es que va a decir que no en la doctrina revelada, no en la ciencia divina, sino en la ciencia investigada, solo ahí hay verdad. Bueno, yo lo que subrayo, lo que digo en la estela de Kierkegaard y también de Nietzsche y del propio Heidegger y de Gadamer, es que tendríamos que recuperar una perspectiva en donde volvamos otra vez, bueno, no otra vez porque realmente eso nunca ha existido, a asumir que la verdad se dice de muchas maneras. ¿Ok? Y entonces tenemos estas dos. Aristóteles dice, para cerrar esta frase, que aquí hay verdad, pero que aquí no, que en la suposición y en la opinión no, que aquí uno se puede equivocar. Aristóteles era Aristóteles, pero era hijo de Platón. Y uno siempre le tiene respeto a su padre, aunque uno ya esté grande y viejo. ¿Y esto lo decía Platón? Platón piensa que aquí no hay verdad. Y Aristóteles le compra eso. Yo creo que no. Yo creo que la suposición es tan importante el día de hoy, no solo el día de hoy, en la época moderna, que a ustedes para hacer una investigación les piden una hipótesis. Y una hipótesis es una suposición. Entonces, en la hipótesis hay algo de verdad. Y lo mismo con el tema de la opinión, de la doxa. En la vida política, en la praxis política, todos los días vemos editoriales de opinión por todos lados. Unas opiniones bien peregrinas, otras más pensadas, pero ahí también hay un modo del verdadear del alma. Entonces, pues aquí sí Aristóteles me disculpa, pero yo creo que aquí sí le ganó el miedo de Platón, ¿verdad? Y que simplemente va a decir que aquí no hay verdad. Yo creo que sí. Miren, yo voy a aventurar todavía más. A partir del curso pasado que tuve con la generación que va delante de ustedes, yo estaba trabajando estas cosas desde hace tiempo y entonces a partir del curso pasado me puse a armar un estudio que yo quería hacer desde hace tiempo, y en ese estudio lo que yo sostengo es que a estos modos del verdadear del alma hay que añadirle el modo del verdadear de la comprensión, que vamos a ver con Heidegger, el modo del verdadear de la aplicación, el modo del verdadear de la interpretación, el modo del verdadear de la inteligencia sentiente de Zubiri, el modo del verdadear tal como entiende, por ejemplo, Foucault, la arqueología del saber. O sea, en el siglo XX tenemos una pluralidad y una riqueza de modos del verdadear del alma que para los filósofos es muchísimo más fácil decir todos están equivocados.
No hay filósofo, eso a mí me irrita tremendamente. No hay filósofo que no diga, yo digo esto, pero todos están equivocados. Yo digo, no, yo creo que en el siglo XX hay que recapacitar que el alma verdadera de muchas maneras. Pero entonces aquí hay otro problema, que justamente por eso me interesa mucho Gadamer, y es, ¿cómo no ir a parar a un verdadear del alma excesivamente plural, en donde todo termine siendo relativo, ¿verdad? En donde todas las opiniones tengan el mismo valor en términos de verdad? Pues ese es el reto, ese es el problema. ¿Cómo ponerle ciertos límites a esta exageración de la verdad? Y yo creo que el modo es la afirmación de que quien está verdadeando es el alma, y que lo hace en función y en dirección de, ¿cómo decir?, de el cultivo del alma misma, y que eso puede ayudar a ponerle ciertos límites. En fin, ya llegaremos a ese punto, pero justamente eso es lo que me interesaba rescatar con este texto de Aristóteles en este momento, y por eso lo pongo aquí como antecedente de que, pues de que este círculo hermenéutico es un modo del verdadear del alma, como de hecho ha acontecido en el siglo XIX y en el siglo XX, y que aquí hay una alternativa para entender la verdad jurídica, no solamente desde el punto de vista del episteme, que está bien, sino desde una perspectiva que sea mucho más comprensiva, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a Kant. No sé si hay algún comentario, alguna observación, alguna pregunta sobre lo dicho hasta aquí. Bueno, me parece que Aristóteles fue uno de los fundamentos de la civilización moderna o de la filosofía moderna. Todavía sus ideas persisten hasta la época actual. En muchos temas, por supuesto, como todo ser humano tenía sus defectos. Usted ya señaló ahí la repetición de la opinión platónica, de la suposición y de la opinión. Hay muchos más, por ejemplo, el caso de las mujeres, el caso de la igualdad de todos los seres humanos, el caso de la justicia. También ahí se equivocó, cometió otras barbaridades, ¿no? Sin embargo, en términos de lo que estamos viendo y que nos interesa, que es el conocimiento, que es la epistemología, yo creo que esas aportaciones siguen persistiendo todavía hasta la época actual, ¿no? Kant la retoma y los neokantianos famosos como, se me fue el del animal simbólico, Cassirer, entre otros. Pero yo me quedo nada más con una duda, a lo mejor no sé si sería pedir mucho. ¿No nos puede dar un concepto aristotélico de verdad? Si es posible en pocas palabras, digo, si no. Sí. Porque es un término como muy difuso, escurridizo, ¿no? Para todos los filósofos. Y creo que Aristóteles no puede ser. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias. Miren, el siguiente que vamos a ver es Kant, el siguiente antecedente. Y para Kant, para la escolástica y para la época moderna, también para Kant, la verdad es una representación correcta de la realidad en la inteligencia. Ahí la palabra clave es representación. ¿Ok? Bueno, lo curioso es que para hacer esta afirmación, o sea, la escolástica y la época moderna, para decir que la verdad es representación mental de las cosas, apelan a Aristóteles. ¿Por qué apelan a Aristóteles? Porque Aristóteles, pues sí, Aristóteles es Aristóteles, pero es hijo de su tiempo. Y Aristóteles no se murió sabiendo que era tan grande, lo hicimos grande las generaciones posteriores.
Hay una expresión que Aristóteles tiene que dice, a propósito del tema de la verdad. A ver, antes de ir para allá, miren, hay dos conceptos que Aristóteles no define, por decirlo así, que son el concepto de logos, que luego se va a traducir por razón, el concepto de logos y el concepto de aletheia, o de verdad. No los define. Si nos definir es ponerle límites. Hacer una definición en 2 renglones es delimitar conceptualmente algo. Esos dos conceptos Aristóteles no los define. ¿Por qué? Porque por 2 razones. Yo creo que por 2 razones. Una, porque logos, por ejemplo, es de un uso tan común, tan variado, tan ordinario, tan ambiguo, que primero no se puede definir y segundo, no hay necesidad de definirlo porque todo el mundo lo entiende. Perdonen el ejemplo. Vamos a definir qué significa güey. Una definición, así en 2 renglones, para explicarle a un español que viene aquí, que quiere adornarse diciendo güey, en 2 renglones, ¿qué es güey? ¿Cómo? Pues uno puede decir todo lo que quiera, y sí es todo eso, pero no lo define. Pues lo mismo pasa con logos y también con verdad. Son tan ordinarias las palabras, tan utilizadas, tan comunes, tan ambiguas, que no hay necesidad de definirlas. Pero Aristóteles dice que la verdad consiste Aristóteles dice que la verdad consiste homoiosis. Usa esta palabra. Dice que la verdad consiste en que el logos y lo que es, el logos y las cosas, el logos entendido como pensamiento, como lenguaje, como razón, como idea, como que el logos y las cosas son homoiosis. Ok. ¿Qué significa homoiosis? Bueno, homoiosis significa que el logos y las cosas en cierto sentido son iguales y en cierto sentido son diferentes. De aquí viene homólogo, homología. Estas dos cosas son homólogas, o sea, en cierto sentido son iguales, pero en cierto sentido son diferentes. Entonces, aletheia, descubrir, lo que descubre es que el logos y lo descubierto en cierto sentido son iguales, son lo mismo, pero en cierto sentido no son lo mismo. No sé si me ayudan ahí con algún ejemplo. A mí el que se me ocurre ahorita es, o sea, cuando un bebé finalmente aprende que eso es pelota, o no sé, a ver quién, o sea, cuando el bebé asocia, no solo la palabra, el logos, pelota, a esa cosa, el mundo se le ilumina. ¿Por qué? Porque el logos y lo que es son homoiosis, o sea, acaba de acontecer la verdad, acaba de ser descubierto que eso es una pelota. Ahí el tema es que justamente el lenguaje y lo que es
son en cierto sentido semejantes y en cierto sentido no. Ahí es donde la escolástica va a usar la palabra representación. Pero cuando usa eso, el problema es que pone al que representa de un lado, a lo representado de otro lado y a la representación en medio. Y entonces construye tres cosas: uno que representa, uno que es representado y la representación misma. Eso no decía Aristóteles con homoiosis. Perdón. Ahí viene la cuestión de lógica del concepto de aprender la característica de las cosas que las hacen lo que son, en la cuestión de Aristóteles, cuando hace idea, concepto, juicio y raciocinio, o sea, capturar, aprender con H las cosas, y o sea, la cosa es aquello que la hace ser. No Sí. sé, pero me sonó así como la cuestión en los primeros analíticos, creo que es, Sí. en la cuestión del concepto. Sí, a ver, una observación respecto de lo que acabas de decir que quiero conectar con lo que tú comentabas, y es la siguiente. El problema con Aristóteles es que los estudios críticos sobre los griegos son del siglo XIX, del siglo XVIII y del siglo XIX. O sea, el conocimiento del Aristóteles es del siglo XVIII y del XIX. Y entonces, por ejemplo, se nos enseñaba que el conocimiento tenía que ver con que, digamos, el alma captura, o Aristóteles diría, no captura, descubre. No aprende. No aprende. Ese rollo de la aprehensión es muy escolástico. Como si ya están las cosas, yo estoy acá y entonces yo las aprendo mentalmente, pero las aprendo. No, para Aristóteles no es así. Para Aristóteles, otra vez ¿qué es la verdad? Es el descubrir lo que es, sabiendo que en el descubrimiento se constituye al mismo tiempo lo que está haciendo. Ese es el punto. A ver, vi dos manos. Estaba una aquí. Adelante. Bueno, seguramente voy a estar lleno de impresiones, así que ahí me disculpan. Según entiendo, la verdad es básicamente las cosas, su propia naturaleza, su crisis, no hay más la realidad. Y verdadear el alma es el proceso cognitivo que tiene para explicar esa realidad. Deténgame cuando ya... Tú échale. No, échale. Por ende, el alma podría considerarse, o el ejercicio de verdadera sanación es la esencia del individuo, a pesar de que el alma no se relaciona nada más a lo individuo ni a lo colectivo. Ahí es mi pregunta, o sea, este proceso cognitivo da partida a la subjetividad de las cosas, porque según entiendo, estas virtudes o almas se desarrollan dependiendo también la persona en su aspecto individual, ahora sí, es decir, hay aquellos que perfeccionan la virtud de la técnica y hay aquellos que perfeccionan la virtud de la prudencia. Entonces, verdadear es tratar de darle un sentido a la realidad de las cosas, o sea, en sí, a lo que es verdad, y por ende esa verdad se convierte subjetiva, porque las explicaciones pueden variar. Por ejemplo, con la prudencia y la sabiduría pueden explicar un mismo fenómeno, una misma cosa de diferentes ópticas. Es hasta ahí donde... A ver, está muy bien, muchas gracias. A ver, aquí en este esquema, donde hay un sujeto que hace representaciones mentales de un objeto, efectivamente tenemos un proceso, un camino. Se tiene que recorrer el camino hacia allá y luego el camino de regreso. Y entonces ya de regreso tendrá acá una representación mental. Ok. Miren, la tesis de Aristóteles, la tesis griega, y justo la necesito porque acá es lo que voy a tratar de seguir explicando. En este estar verdadeando del alma no hay proceso. En el momento más radical del conocimiento no hay proceso y no hay representación. Es el mero estar apareciendo de lo que está apareciendo
homoiosis con el alma, están siendo de tal manera una misma cosa, en el mismo movimiento, pero no tenemos ahí una especie de camino, de pasos de la representación. Ahora, digamos, este proceso es posible gracias a que radicalmente lo que sucede es el estar verdadeando originariamente del alma. Por eso mi esfuerzo es porque no entendamos alma como algo ya hecho que además verdadea, sino es el acto mismo de estar verdadeando. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle dando vueltas al asunto. Agradezco mucho a todos los comentarios porque, miren, sin darnos cuenta, estamos muy casados con una perspectiva del conocimiento muy epistemologista, donde hay un sujeto, un objeto, un proceso. Claro que eso sucede así, sí sucede así, pero sucede así, digamos, en un segundo paso. En el momento ontológico radical, lo que hay es un estar verdadeando del alma. Por eso, este estar verdadeando del alma no depende de la voluntad. El proceso sí. El alma no puede decidir no verdadear. No puede tomar la decisión de yo ya no quiero verdadear. Perdonen que lleve el asunto al absurdo. O sea, el que dice, yo ya me tapo los ojos y no quiero escuchar nada, no quiero saber nada de la realidad, pues es que ese es un modo de verdadear, pues. O sea, ese es un modo de hacer que aparezcan las cosas. ¿Cómo? Pues en el modo de que no quiero que aparezcan. Ok, pero ese es un modo de que aparezcan. En esa dimensión ontológica es donde decimos que el alma verdadea de varias maneras. A la que terminó, digamos, elaborada en términos de mero proceso y explicada así es la episteme, pero inclusive a la episteme hay que subrayar que tiene un asiento ontológico fundamental y no es un mero proceso. Para mí el problema siempre es que la metodología de la investigación la convertimos en técnica. Miren, una cosa que yo defiendo mucho en filosofía, aquí también me han invitado a algunos dirigir o codirigir algunas tesis, es cuando ya va un semestre, 2 semestres, y que han pasado por comités tutoriales que hasta me los hacen dudar de su tema, yo siempre vuelvo y le pregunto al estudiante, a ver, ¿cuál fue la intuición que te trajo aquí? ¿Cuál fue la intuición que te trajo aquí? ¿Qué te daba comezón cuando viniste aquí? Porque claro, uno viene aquí porque alguna cosa le da comezón y termina buscando bibliografía. Y entonces renuncia uno a la intuición originaria. Y entonces yo digo, a ver, recuperemos tu intuición, lo que te trajo aquí. Veamos por dónde le vamos a dar salida a eso. Para que tu investigación no sea simplemente decir lo que ya se dijo. Porque ahí lo que hay, en mi perspectiva, es necesitamos, digamos, los que nos toca leerles a ustedes, alimentarles esa llamita del verdadear del alma por donde está verdadeando. Y no salir con la punta y decir, no, eso no sirve. Eso no, a ver, mira, hazle así. Espérate, déjame a mí y recorrer mi camino. Yo también siempre les digo, donde hay que defender la tesis es en el comité tutorial, no en el examen final. El examen final es como una misa, ya una liturgia. Hay que defenderla con el comité tutorial. Y sobre todo frente al director de la tesis, no se me arruguen ahí. Y su intuición originaria. ¿Verdad?
Sí, que no termino haciendo tesis de la que mi director no pudo hacer en su vida. No, yo quiero hacer la mía. Espérame tantito, porque estaba allá. Pero bueno, ya la contesté. Pero dila otra vez. Era en relación a logos. Sí. Porque yo tenía como dos aproximaciones de dos autores diferentes, en el que uno decía que era razón, capacidad racional del ser humano, pero capacidad me suena pues como un potencial de, y el otro es facultad racional del ser humano, y creo que es más acertado porque la facultad pues sí es algo natural, la facultad racional. Mira, muchas gracias, porque esto también no quiero dejar que se me pase. Logos es todo eso que acabas de decir y muchas otras cosas más. Pero hay una expresión que es la que a mí más me gusta, porque es otra vez lo originario. Logos, también como verbo, significa ligar, reunir, amarrar, atar, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, yo esto lo conecto con inteligencia, porque inteligencia viene de intus y de leyer. La inteligencia consiste en leer las cosas por dentro. Y entonces, digamos, leemos las cosas por dentro. ¿Y qué hacemos? Terminamos atando cabos. Ese es el logos. Ligar, reunir, amarrar. Tú tienes que leer un artículo de no sé qué para tu tesis, y luego otra tesis que alguien ya hizo, y luego otro libro de no sé dónde, y luego y entonces, ¿qué tienes que hacer? En función del tema que te está jalando. Ir ligando, ir leyendo eso por dentro, ir amarrando, ir reuniendo las cosas para ponerlas en la dirección que tú las quieres poner. A mí me gusta más esa comprensión de logos que hacerlo sinónimo de razón, de lenguaje, de deducción, de demostración. Está bien, todo eso está bien, ¿ve? Pero pienso que ayuda si recuperamos como el espíritu originario de eso. Al final, ¿qué es tu tesis de investigación o la que sea? Bueno, pues aquí lo que tenemos es un tremendo logos sobre el conocimiento que Kant armó. Aquí lo que hay es un logos, una reflexión, un estudio, una investigación que Kant armó, y literalmente armó. Tiene una intuición, lee un montón de cosas, de libros y de la realidad y de su propia experiencia, y entonces los liga, los reúne, los amarra y ya hace esta cosa. ¿Verdad? Aquí hay que subrayar que estos modos del verdadear del alma y todos los modos del verdadear del alma siempre son uno con el logos. Siempre. Entiéndase como lenguaje, como pensamiento, como sea. Por eso me gusta esa expresión de homoiosis. El logos y las cosas son en cierto sentido lo mismo y en cierto sentido diferente. Porque, otra vez, en el descubrirlas se las está constituyendo. Y justo por eso no me gusta la palabra individuo ni la palabra sujeto, porque con esas dos expresiones solemos pensar siempre en algo o en alguien que ya está constituido, y no caemos en la cuenta que aunque seamos sujetos y seamos individuos, sin duda, nos estamos haciendo cada vez. O sea, nos estamos individuando constantemente, nos estamos subjetivando constantemente. El problema moderno es que entiende al sujeto y al individuo como algo ya constituido, ¿verdad? En fin, bueno, sí, perdón.
ya está dirigiendo el curso hacia cuestionar el término epistemología jurídica. Pero, digo, usted sabe cómo veía Aristóteles al derecho, por no irme a la justicia, qué tipo de verdad, qué tipo de verdadero veía, dónde la ubicaba y dónde la queremos ubicar. A lo mejor me estoy adelantando, porque aquí estamos en un doctorado de ciencia jurídica, ¿no? Y creo que estamos cuestionando al derecho como ciencia jurídica. Sí. Entonces... muchísimas gracias. Precisamente, digamos, el asunto relativo a la justicia, el asunto relativo al derecho, está precisamente en, ¿dónde está? En la praxis. Okay. No en la teoría, sino en la praxis. Y acá tiene que ver más con la frónesis, sí. Ni siquiera con la tecne. Claro, el derecho tiene que pasar, tiene una parte técnica, pero no puede ser solo técnica, sino está ubicado el asunto jurídico, el asunto legal, el asunto del derecho, pertenece a la filosofía práctica y por lo tanto a la frónesis, no a la episteme. ¿Verdad? O sea, a donde yo quiero... A ver, la afirmación de A no es la negación de B. O sea, que se siga afirmando, digamos, la epistemología jurídica como se la sigue, está muy bien. Que se lo haya tratado el derecho desde la epistemología está bien. Así fue como sucedió. No nos vamos a poner a decir que está mal y que olvidémonos ya del sujeto y del individuo. No. Pero lo que está claro es que eso tiene sus límites en términos ontológicos y en términos epistemológicos, y que tenemos que hacer un esfuerzo por llevar el derecho hacia los ámbitos de la prudencia y de la frónesis, y por lo tanto saber que está colocado fundamentalmente en el ámbito de la praxis, no de la teoría. Y luego, en el ámbito de la acción humana, no de la tecne ni de la poiesis, sino de la praxis. Y fíjense de paso, yo creo aquí debería estar la poiesis, y no está. ¿Ok? Pero respondiendo puntualmente, eso es en el ámbito de la praxis y por lo tanto en el ámbito de la prudencia. Vamos a ver con Gadamer al final cómo el juez que dicta sentencia, el juez justo que dicta sentencia justa es un juez prudente, que conoce la ley en términos universales, pero que esa universalidad sabe cómo debe aplicarla en este caso concreto. Y que por lo tanto la universalidad de la ley tiene la cara en este caso concreto que debe tener en este caso concreto, y no la que tiene escrita en el libro. Correcto. ¿Querías decir algo, Memo? Sí, adelante. Rápido, doctor, pero si me permite, se le voy a hacer esta pregunta en algunas otras ocasiones en el curso. Yo estoy trabajando con religión, entonces, pues digo, en la historia de la humanidad, no la moderna toda, pues solo una pequeña parte ha existido la secularización, la laicidad, el laicismo, ¿no? Entonces, un poco lo que estoy intentando conectar con esto que nos está enseñando es dónde está la religión para poderla confrontar con el tema jurídico, estrictamente legal. Entonces, por ejemplo, ahí lo que me llama la atención es, en Aristóteles, yo no la veo, o sea, entendida como cosmovisión o como, pues porque al final también sería verdadear. En la escolástica me queda un poco más claro, doctrina, dogma, y pues me queda también claro que en la modernidad pues desaparece un poco con el empirismo y en la propia auge del episteme, y hoy por hoy se revalora de otras maneras. Pero por ejemplo aquí en donde estamos en Aristóteles, ¿qué es Sofía? ¿O por qué no era algo importante en la religión para este tema, pues, A ver, dos cositas ahí que voy a aprovechar rapidito. Primero, se van a sorprender. La religión es un invento moderno. O sea, la Edad Media no habla de religión, habla de su confesión de fe. La paradoja es que la época moderna convierte la confesión de fe en religión, y a todas las barra igualito, todas las barra igualito, todas las confesiones de fe las convierte en religión.
La paradoja es que la propia confesión de fe, para tener carta de ciudadanía en la modernidad, asume que se la etiquete como religión. Y entonces el cristianismo va a llamarse a sí misma la religión, o el islam la religión, el judaísmo. Para la Edad Media eso no existe. O sea, un cristiano de la Edad Media no cree que eso es religión, esa es su confesión de fe. Entonces ahí yo creo que sí hay un asunto interesante que hay que deslindar en términos metodológicos. Y luego lo otro, esto ayuda para ir con Aristóteles. Digamos, nunca vamos a encontrar en Aristóteles el concepto de religión, por ejemplo, o la tematización de la creencia en los dioses en el modo como lo comprende la época moderna. Porque otra vez, el concepto de religión es un invento moderno. ¿Dónde están los dioses? ¿Dónde está lo divino en Aristóteles? Literalmente en todos lados. En todos lados. Por eso cuando yo digo que el alma verdadea de muchas maneras, casi, eso ya es atrevimiento mío, casi lo que estamos diciendo es lo divino verdadea de varias maneras. ¿Verdad? Pero insistiría, esas categorías de religión es categoría moderna, ni siquiera de la Edad Media, muchísimo menos de los griegos. Eso tendremos que platicar más sobre el asunto, pero por ahí va. Por eso es que en la modernidad se crea un poco el concepto de ciencia y episteme como en contradicción a los dogmas. Sí, O sea, claro. Para separarse de ya no soy esto, sino soy esto. Ya no soy doctrina, sino soy ciencia. Ahí es donde se O sea, aquí esta doctrina, además es doctrina revelada. La época moderna quiere volver a la episteme, pero demostrada, no revelada. Porque esta doctrina es dogma, y pero dogma en el sentido más autoritario. Y además de eso que la época, a lo que la modernidad llama religión, que otra vez es su propio invento. Mientras que, digamos, la época moderna quiere recuperar el espíritu de la episteme, que es demostrativo en Aristóteles. El problema es que solo este modo es verdadero para la época moderna. Y entonces, claro, ahí no entra ni la historia, ni la filosofía, bueno, ni el derecho, ni la psicología, nada de eso, ¿verdad? Bueno, adelante. Bueno, nada más comentar, ahorita estaba Alex que habló de la justicia, viene un poco antes de la lectura que nos dejó el tema de la justicia, y quería nada más acotar el tema de que habla en esa parte de que el ser prudente, la justicia tiene que ver con el buscar lo bueno, pero no solo para el individuo, para sí mismo, sino para todos, y que no se refiere a un tema, hablaba hace rato Gina, mencionó la palabra, el justo medio, no se refiere solo a lo matemático, no es lo matemático, sino no buscar un punto entre el exceso y lo que no es el exceso. Pues esa parte, ¿no?, de buscar, me llama la atención porque pues casi todos los filósofos más famosos buscan esta parte del bien, de lo bueno, y en este caso pues Aristóteles, desde mi punto de vista en lo que leímos, y yo le pregunté eso la clase pasada, ese tema del bien no me queda a mí muy claro, pero quería acotar esa parte de la justicia. Vamos a hacer una cosa, yo te quiero pedir de favor que la siguiente sesión nos recuerdes este punto, para ya ahorita no abusar, porque hay dos cosas que quiero decir que aparecieron en un protocolo, que son las virtudes noéticas y dianoéticas. Y ahí quiero incidir en esto que acabas de comentar, y volver otra vez sobre el asunto del término medio. Entonces te pediría de favor que la próxima clase, después del protocolo, sí es verdad, el lunes, sí, después del protocolo me hicieras favor de recordarme esto. ¿Vale? Y partimos. Justo la providencia es esa conexión entre lo noético y lo ético, ¿no? Dianoético y lo ético. Pareciera, sí, en esa parte que dice Ray. O sea, es esa conexión, la prudencia
a veces parece más una virtud ética que de no ética, ¿no? Es que lo curioso es que la prudencia la vamos a encontrar en las dos. Eso es lo que Ah, quiero ok, comentar. ok. Sí, Bueno, sí, sí. Gracias. gracias, que pasen buenas noches. Gracias.